¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. En este video les daré una breve explicación acerca de las operaciones aritméticas básicas que podemos realizar con los números binarios. Comenzaremos por mencionar que dentro de las operaciones aritméticas básicas tenemos las cuatro ya conocidas. Estas son suma, resta, multiplicación y división. Y estas son de vital importancia dentro de los sistemas digitales, ya que con estas es posible conjuntar los datos binarios en uno solo y de este modo poder obtener una salida buscada en el sistema. Un ejemplo de esto dentro de un vehículo lo podemos ver, por ejemplo, al momento de buscar cuáles serán las condiciones específicas que permitan generar la señal que dé marcha al vehículo. Otro caso puede ser los requisitos que se deben de cumplir para que se genere la señal de los inyectores, en el control de suministro de la bomba de gasolina, entre otras muchas más. La primera operación que veremos será la operación de suma. Cabe destacar que esta operación se realiza de la misma manera al igual que lo hacemos al momento de sumar números decimales, en donde el proceso se realiza de derecha a izquierda y lo haremos respetando la tabla que aparece a continuación. Esta tabla que muestra una serie de números binarios se le conoce como tabla de verdad de la operación suma. Y en las tablas de verdad siempre se mostrará del lado izquierdo las señales de entrada, mientras que del lado derecho tendremos las señales de salida. Para este caso tenemos dos señales de entrada llamadas A y B, mientras que solo tenemos una sola señal de salida que será la salida C. Entonces, la tabla de verdad nos menciona que si tenemos en las entradas A y B ambas un valor 0, nuestra salida también tendrá un valor 0. Mientras que si en la entrada A tenemos un 0 y en la entrada B tenemos un 1, en la salida C se nos colocará un 1. De forma inversa, cuando tenemos 1 en la entrada A y un 0 en la entrada B, la salida se colocará en 1. Mientras que cuando ambas entradas presentan un estado lógico 1, la salida tendrá un estado 0. Veamos un ejemplo sobre el uso de esta tabla a partir de resolver la suma que se encuentra del lado izquierdo, recordando que comenzaremos de derecha a izquierda. En primer lugar tenemos 1 más 0, y estos valores coinciden con el tercer renglón de la tabla, la cual nos menciona que la salida será 1. El siguiente conjunto de números será 1, 1, y podemos observar que coincide perfectamente con la cuarta fila. Ahora, para esta cuarta fila haremos una mención especial, en donde diremos que si se presenta este caso, tomaremos un acarreo positivo hacia la izquierda, es decir, hacia el siguiente bit. Entonces, el resultado de sumar 1 más 1 será 0 y tendremos un acarreo positivo hacia la izquierda de la siguiente manera. Algo que es importante mencionar con respecto a los acarreos es que estos se tendrán que resolver siempre hasta el último. Continuando con el proceso, el siguiente grupo de números será 0, 0, y como podemos notar coincide perfectamente con la primera fila de la tabla. Entonces podemos decir que el resultado de sumar estos dos números será 0. Pero recordando que tenemos un acarreo positivo, deberemos sumarle a este último resultado este acarreo. Entonces tenemos un 0 que ha resultado de la suma anterior y al sumarle este acarreo tendremos 0 más 1, lo cual nos lleva al segundo renglón de la tabla, devolviendo con esto un 1. Como ya no se ha sumado 1 más 1, ya no tendremos acarreos nuevos, y es por ello que continuaremos sumando de forma normal. El siguiente grupo de números será 1, 0, el cual coincide perfectamente con el tercer renglón de la tabla, resultando con esto un 1. El siguiente grupo de números será 0, 1, nos dirigiremos al segundo renglón, 1, y para los siguientes números, como ya no tenemos nada por debajo, se consideran como 0. Es decir, tendremos 0 más 0, nos dará 0, 1 más 0 nos dará 1. Y esto ocurre de la misma manera para la otra operación. Observar que para esta sí se ha cumplido una cantidad consecutiva de bits de acarreo. La siguiente operación que veremos será la operación de resta. Al igual que la operación de suma, se realiza de la misma manera tal cual lo hacemos con los números decimales. Y entonces aplicaremos el mismo procedimiento de derecha a izquierda. Comenzando a resolver el ejemplo del lado izquierdo, tenemos 1 menos 0. Esto nos lleva al tercer renglón de la fila, lo cual nos devuelve un 1. El siguiente bloque, 1 menos 1, nos lleva al cuarto renglón, 0.
Siguiente bloque, 0 menos 0 nos lleva al primer renglón, 0. Siguiente bloque, 1 menos 0 nos lleva nuevamente al tercer renglón, 1. Y el siguiente grupo de bits tenemos 0 menos 1. Esto cumple con el segundo renglón, pero cuando se presenta este tipo de casos, aplicaremos un caso especial, algo parecido a lo que teníamos cuando sumábamos 1 más 1. Pero esta vez, en lugar de llevar un acarreo positivo, llevaremos un acarreo negativo hacia la izquierda. Entonces, el resultado de restar 0 menos 1 nos dará 1 y tendremos un acarreo negativo justo aquí. Continuamos con el proceso 0 menos 0, recordando que el acarreo siempre se resuelve al final. Nos dará 0. 0 menos un acarreo nos dará 0 menos 1. Es decir, regresamos nuevamente al segundo renglón. Esto nos da un 1 y tenemos un nuevo acarreo negativo. Resolvemos el último bloque, 1 menos 0 nos dará un 1, menos el acarreo que tenemos pendiente, 1 menos 1 nos dará 0. Y esto ocurre de la misma manera para la otra operación. Al igual que la operación anterior, se ha cumplido un acarreo consecutivo hacia la izquierda. Este tipo de restas se pueden realizar de esta manera cuando el minuendo es mayor que el sustraendo. Para casos en los cuales el sustraendo es mayor que el minuendo, tendremos que aplicar algo que se conoce como complemento a 2, y esto será aplicado únicamente al sustraendo. El complemento a 2 consiste en invertir cada uno de los bits a la izquierda después del primer uno que se encuentre en dirección de derecha a izquierda. Veamos un par de ejemplos de cómo se debe de aplicar el complemento a 2. En primer lugar, se debe identificar de derecha a izquierda el primer uno, el cual podemos encontrar justo aquí. Una vez que tenemos este primer uno, el resto de números hacia la izquierda, es decir, estos que tenemos acá, deberán de invertirse de tal manera que tendremos lo siguiente. Y a este resultado se le conoce como complemento a 2. Como podemos observar, lo único que se realizó es, cuando tenemos un 1 ponemos un 0 y cuando teníamos un 0 ponemos ahora un 1. Ahora que ya conocemos cómo aplicar el complemento a 2 y aplicando aquellas restas en las cuales el minuendo es menor que el sustraendo, quedará de la siguiente manera. Tenemos un par de ejemplos en los cuales se cumple la condición en la cual el sustraendo es más grande. Entonces aplicaremos complemento a 2 únicamente a la parte del sustraendo, quedando de la siguiente manera. Y una vez que hemos aplicado el complemento a 2, el proceso de resta se convierte en un proceso de suma, y este se resolverá tal cual lo hemos visto anteriormente. Una vez que ya hemos aplicado la suma, el siguiente paso es volver a complementar a 2 el resultado, y este será el resultado final de cada una de las restas. El proceso de multiplicación con números binarios, al igual que suma y resta, se realiza de derecha a izquierda, y esta la haremos respetando la siguiente tabla. Diremos que la única condición para que la salida presente un 1 será que sus entradas presenten ambas un 1 también. Para cualquier caso distinto a este, la salida tendrá un 0. Es por ello que podemos observar que cuando multiplicamos por 0 tendremos una fila de ceros. Cuando multiplicamos por 1 tendremos exactamente el mismo número. Y esto ocurrirá hasta acabar con el último número. Y ya que hemos multiplicado todos, el último paso sería realizar la suma de todos estos. Ahora veamos la operación de división. Esta, al igual que las anteriores operaciones, se realiza de la misma manera tal cual lo hacemos con los números decimales, salvo algunas particularidades. Entonces, resolviendo el ejemplo de la izquierda, tendremos lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es tomar los 4 números que tenemos por fuera de la división y considerar la misma cantidad de bits dentro de la división, es decir, estos 4 bits. El siguiente paso es observar que el número de afuera sea más pequeño que el número de adentro. Si esto no ocurre así, lo que pondremos será un 0. A continuación tomaremos el siguiente bit dentro de la división. Esta vez el número que tenemos afuera es más pequeño que el que tenemos adentro. Por lo tanto podemos decir que sí es divisible.
Es por ello que colocaremos un 1. El siguiente paso es multiplicar este 1 por lo que tenemos afuera de la división y colocarlo por debajo de lo que tenemos adentro. Resolvemos la resta y tenemos la primera división. Al igual que lo hacemos con los números decimales, tomamos el siguiente número y lo bajaremos al resultado que tenemos. Nuevamente podemos hacer la división, entonces colocaremos un 1. Volvemos a multiplicar y volvemos a aplicar la resta. Tomamos el siguiente número y bajaremos este a lo que nos ha resultado. El número de adentro resulta otra vez divisible con respecto al que tenemos afuera, por lo tanto colocaremos 1. Multiplicamos, resolvemos la resta y tendremos el resultado final. Ahora, cuando queremos aplicar una división con números decimales, el siguiente paso es comenzar a bajar ceros, de la siguiente manera. Y una vez que hemos bajado este cero, el siguiente paso es colocar de forma inmediata el punto decimal. A partir de aquí podremos agregar la cantidad de ceros que nosotros queramos. Continuamos con la división y podemos observar que sí es divisible. Por lo tanto, colocaremos un 1. Multiplicamos este 1 por el número que tenemos afuera, realizamos la resta y hasta aquí hemos terminado. El ejemplo de la derecha se resuelve de la misma manera, aunque para este caso se nos ha dado una división periódica. Y esto lo podemos notar porque antes de comenzar a bajar los ceros, teníamos un par de unos. Después de bajar dos ceros, hemos conseguido nuevamente un par de unos. Esto significa que de continuar con el proceso, seguiríamos obteniendo dos unos nuevamente. Entonces la división quedaría como 0.01, 01, 01, 01, 01 y así de forma periódica. Eso ha sido todo por este video, les agradezco la atención prestada y nos vemos en la próxima.